Les saludamos desde la UNAD Zona Centro Boyacá, SEAD Sogamoso, para dar a conocer la historia de vida de un ser humano con estilo propio, amante de la comunicación comunitaria, la educación, la producción agrícola, la gastronomía, la historia, la fotografía, el medio ambiente y en especial un caminante de la vida. Hablamos de nuestro compañero Germán Alberto Sáenz Pacheco, primer egresado en el escenario nacional del programa de comunicación social de la UNAD y desde hace 21 años docente de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Bienvenido, Germán, y cuéntenos cómo surgió ese gusto por la comunicación social. Gracias, Freddy, por la invitación y por la posibilidad de conversar en torno a esto que nos apasiona, como es la comunicación social. Yo creo que el caldo de cultivo fue la familia. Mi mamá era una líder social que le gustaba hablar, le gustaba interactuar. Recuerdo que vivíamos cerca de una vía de alto flujo y ella siempre había un accidente y ella salía a mediar, y siempre a mediar por si era un ciclista con un vehículo, por el ciclista, entre otros. Me recordaba en cierta forma como esa niña Tulia del Flecha. Y mi padre, que fue enfermero, pero era un enfermero conversador, él, recuerdo que me decía: Germán, cuando usted vaya a una exposición, a una conferencia, y en el momento diga, alguien tiene una pregunta, usted levante la mano de una y ya le toca preguntar. Y muy seguramente usted pregunta, así no sea algo tan brillante lo que pregunte, si es el buen conferencista, le va a decir: esa era la pregunta que usted estaba, que es muy buena, que estaba esperando. Pues así empieza ese ejercicio de comunicar. Afortunadamente, en esa época no había un programa de comunicación de carácter público, y a distancia menos, eso no existía. Habían cursos, nosotros tomamos cursos en ACPO, en otros escenarios, pero como tal no había. Entonces yo estudio algo relacionado con el agro y veo cómo ahí se dan muchos problemas de comunicación. Se hablaba de la palabra extensión, Freddy, creíamos que extender era: yo soy el técnico, sé, y voy donde el campesino que no sabe nada, a inocularle ese conocimiento. No había realimentación. Entonces esos problemas siempre estaban ahí presentes. Y de pronto encontré botado en el piso un volante, y narraba algo como la historia de comunicación del sur de Bogotá. En esa época era la Unidad Universitaria Sur de Boyacá, y es algo como el chisme: hay que hacer un chisme, estudié comunicación social, y esto es lo mío. Vemos acá en el escenario diferentes materiales de guías y material didáctico que se utilizaba en ese entonces y que también Germán ha combinado con todo el tema de llevar la comunicación al tema agrícola, al tema rural. Háblenos un poquito de este material y de cómo eran esos procesos, tanto educativos como comunicacionales. Este fue el primer material que sacó el programa, guía de bloque número 1, comunicación y comunidad. Entonces siempre estaba permeado el discurso por la comunidad. Incluso, esto era muy interesante, ficha de seguimiento, autoevaluación, y esta la diligenciaba tanto el tutor como el estudiante. Y también aquí nos proponían: sal a conocer tu comunidad. ¿Alguna pregunta? Oiga, ¿usted sabe cuántas veces eructa una vaca? ¿O qué hace una vaca en el potrero? Uno, como administrador agropecuario, eso, ¿qué relevancia tiene? Si usted aprende a ver la comunidad, se dará cuenta que en algunos casos la vaca come algunas malezas, llamábamos en ese entonces, después fueron buenesas, y esa le sirve para tal y cosa, hacerse en la sombra eficientiza la rumia, que es todo el proceso de digestión. Pues, oiga, esto es comunicación, y ahí empezamos a interactuar. Luego hicimos los materiales a partir de la propuesta de la UNAD. Recuerdo mucho teníamos el concepto de que el almanaque de Bristol era algo que nos conectaba a todos, tanto creyentes como no creyentes, como afro, como indígenas. Era un referente.
se compraba al inicio del año o lo regalaban en los almacenes como cortesía navideña, y venía Tragicomedia en 7 cuadros, venía en qué época cortarse el cabello, venía cómo sembrar las matas. Y digo, oiga, si todo el mundo tiene una referencia, una buena referencia, ¿por qué no trabajamos un material pero nuestro? Cartilla pintoresca de preparados y otros quereres para una agricultura más sostenible, pensado expresamente por y para los agricultores colombianos. Y empezamos a trabajar todas las prácticas que ellos hacían, cómo mejorarlas y con los menos input. Hoy en día hablamos del ecosistema comunitario. Allá en esa época ya hablábamos de la finca como un ecosistema, cómo se relacionan las cosas. Bueno, son muchas las vivencias, los aprendizajes y los procesos tanto en el tema comunicacional como educativo que bueno, tiene de experiencia en sus cerca de 30 años con la universidad, tanto desde estudiante como desde docente. ¿Qué anécdota nos puede recordar al respecto? Anécdotas, por ejemplo, que tienen que ver con la forma como les llegó a la comunidad. Esa famosa de, está el agrónomo, feliz con su equipo de proyectar diapositivas, se tomó unas fotografías macro del pulgón lanígero, un insecto que estaba acabando con los algodonales en la costa. Entonces él llegó todo feliz de mostrarle a los campesinos ese insecto. Este es el insecto que está acabando con sus cultivos. Y los campesinos, doctor, pero eso no hay por acá. ¿Cómo que no, si está acabando? Hasta que se le dio por decirle a los campesinos, oiga, ¿y por qué dicen que no? No existe. Es que los de acá son muy pequeñitos. Entonces estábamos emanando el discurso, lo que pensando para el autor y no para el lector, para el interlocutor. Profesor Germán, cuéntenos qué legado personal le gustaría tener o cómo le gustaría que lo recordáramos. Siempre he tenido un tropismo, se puede decir, hacia la historia. Y recuerdo que los primeros cursos que diseñamos en la UNAD fue procesos de construcción de historias locales. Era un curso que tenía muy buena acogida y que hablaba de esa historia, pero no esa historia de curas y charreteras, sino esa historia del común, de la gente, que no la contaron los que contaron nuestra historia, y que estamos en mora de contarla, de reconstruirla a partir del diálogo con toda esa gente que se está yendo, y que se está yendo una cantidad de memoria que no la estamos curando, y se puede hacer ya. No necesitamos el texto, tenemos el video. Por ejemplo, hacer una historia sobre cómo huele Sogamoso, qué se escucha en Sogamoso. Entonces, son otros materiales que a mí me gustaría que ese legado se construyera, y más de ese comunicador como un amanuense de la historia. Que dejemos nuestro legado, cada comunicador. Oiga, yo trabajo en una ONG que no se ha construido la historia, y vea por qué sirve eso, para las redes. De pronto algo ya se hizo y no está disponible. Entonces tener como un sitio, un receptáculo, un observatorio donde se anide todo eso. Pienso que sería un legado interesante, no como Germán, sino pues como comunicador unadista. Claro que sí. Y por último, ¿cuál es el consejo o el mensaje para los estudiantes y futuros comunicadores que van a ejercer esta profesión? Eso es uno de los consejos, otros consejos que lean mucho. Ahora hay disponible algo que no teníamos nosotros. Los libros eran muy costosos antes, pero ahora están disponibles. Nuestra biblioteca, ustedes no se imaginan la cantidad de material de calidad que está disponible y que no está fácilmente en Google. Pero a veces creemos más en Google que en esa curaduría, que en esa biblioteca que tenemos. Que si tienen un hijo, lo acompañen desde niño a leer. Lean con él y va a ser un buen lector, generalmente es un buen ciudadano, ¿verdad? Esos son los consejos que les doy, que vivan con pasión lo que hacen, que crean en la necesidad de armar redes,
A veces no vemos el trabajo en grupo colaborativo como una red y no nos enteramos lo que está pasando o esos otros saberes que tiene mi compañero. Estoy viendo un curso de ética y ciudadanía, pero oiga, conozco quién es esa otra persona que está en los Montes de María tratando de montar una emisora o tratando de curar un museo que cuente la historia de las víctimas. Entonces, la red es muy importante y es para hacer un diálogo de saberes y un aprendizaje colaborativo. Muchas gracias, profesor Germán, por acompañarnos en esta entrevista, por darnos a conocer parte de su historia de vida, todo este camino recorrido en la comunicación y en la cercanía con las comunidades. Gracias y muy amable. Gracias por la invitación, Fred.